¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Fruit Chicken y hoy me gustaría platicar de un tema que puede ser un poquito serio, puede ser de pronto un poquito incluso medio árido, pero creo que es importante para entender algunos de los fenómenos que van sucediendo tanto en el anime como en la cultura popular japonesa y que luego terminamos comentando de alguna manera. Esto es, vamos a hablar del nacionalismo en Japón. No se vayan que este video se pone chido. Hace unos cuantos lives platicábamos una nota que involucraba a Radwimps, la banda que pues, es principalmente conocida por haber puesto la música para la película de Your Name o Kimi no Na wa. La nota era un poquito como de un tema un poquito peliagudo. Resulta que uno de los miembros compartió un tweet en el que hablaba de que a ciertas personas en Japón que supongo que juzgaba talentosas o interesantes o importantes, el gobierno debería de aplicar una política muy como la de Koito Uso, que ustedes a lo mejor recordarán ese anime, para asignarles parejas, vamos, y que de alguna manera sus genes buenos se conservaran y se pudieran replicar más adelante. Obviamente este tweet fue criticadísimo, por supuesto, porque aunque a lo mejor no lo decía con una mala intención, sí suena, por supuesto, a que detrás de ese tweet hay una cierta noción de que, ya saben, de la raza pura, de mantener los buenos genes, de no mezclarse los japoneses con otras razas, etcétera, que son ideas que vienen muy de la mano con ideas nazis, por ejemplo, que vienen muy de la mano con ideas ultranacionalistas, que sobre todo en Japón y en general en el área del este de Asia son muy mal vistas porque tienen una larga y terrible historia que en este video quiero contarles un poquito para que entendamos luego por qué este es un gran problema. Porque además este solo es uno de los varios escándalos de alguna manera en los años recientes, ¿no? Hace no mucho, por ejemplo, Yoshiyuki Sadamoto, que fue el diseñador de personajes y el autor a final de cuentas del manga de Evangelion, tuvo un problema, por ejemplo, que involucraba una exposición de arte en la que se tocaba el tema de las llamadas mujeres de confort de Corea, que tienen un relajo. También, por ejemplo, otro problema difícil fue el que enfrentó Kohei Horikoshi, el autor de My Hero Academia, por el nombre de un personaje que causó molestia en varias partes del este de Asia. Así que este no es un tema menor, este es un problema que vale la pena aclarar y que vale la pena de alguna manera que nosotros también como fans conozcamos un poquito más, y en este video quiero contarles más sobre eso. Corría el año de 1853. Una flota estadounidense que llegaría a ser conocida como los barcos negros se estableció en la costa de Japón exhibiendo sus enormes cañones. El objetivo era forzar al gobierno establecido en Edo, lo que hoy sería Tokio, a abrir sus puertas a Occidente. Bajo el mando del clan samurái de los Tokugawa, el país había permanecido cerrado a casi todo el mundo por cerca de 200 años. Desde su establecimiento en 1603, el régimen de los Tokugawa trató de ir solidificando su gobierno, llegando al punto de controlar prácticamente todos los aspectos de la vida. Habían decidido tener un estrato social muy definido, en donde los samuráis iban a estar hasta arriba y seguidos por los campesinos, después por los comerciantes y ya después por todos los demás, ¿no? De alguna manera. Obviamente este régimen no podía sostenerse todo el tiempo y mucho menos mantenerse cerrado en un mundo que cada vez se complicaba y se complejizaba mucho más con las expansiones de las grandes potencias europeas a lo largo y ancho de todo el mundo. La llegada de los barcos negros contribuyó a que se desencadenara un proceso que culminó con la caída de este régimen y el restablecimiento de la autoridad imperial en 1868, momento histórico que conocemos como la Restauración Meiji. Buscando la unidad de las distintas regiones que hasta entonces habían sido feudos más o menos independientes, el nuevo gobierno prometió establecer un parlamento que de alguna manera representara a todas las regiones del país y al mismo tiempo promulgara una constitución, cosa que al final de cuentas sucedió en 1889. Dicha constitución definió que la soberanía de Japón iba a recaer a partir de entonces en su emperador. De acuerdo con una antigua mitología, el emperador de Japón era descendiente de un antiguo linaje que en última instancia provenía de los dioses, de los kami, ¿no? En este caso, el primer
primer emperador, Jimmu, sería nieto de Amaterasu, la kami del sol. De tal manera que el restablecimiento, digamos, de la autoridad imperial en este nuevo orden implicaba de alguna manera que todos los japoneses, que todo el pueblo de alguna manera tenía que mirar al emperador hacia arriba, un poco como si fuera un dios. Sin embargo, la transformación no fue sencilla. Debido al atraso del país con respecto a las potencias occidentales, los primeros tratados de comercio fueron sumamente desiguales en todos los sentidos. Esto contribuyó a que al interior del país, Occidente fuera visto desde una ambivalencia. Por un lado se le admiraba por su ciencia y su tecnología, pero por el otro se le veía como una amenaza colonialista. Si Japón quería sobrevivir, pensaban, debía llegar a ser tanto o más poderoso si era posible que esas otras naciones. Esto se resumió en un eslogan que el gobierno adoptó muy pronto que decía Fukoku Kyohei, es decir, enriquecer al país y fortalecer al ejército. Cosa que fue no solo adoptado por este gobierno, sino promovido como una de sus políticas clave. Al principio no fue fácil tener un ejército de verdad. La primera versión del ejército imperial consistió en una amalgama de los ejércitos que cada dominio poseía antes de la restauración, más gente que se fue integrando a él que no tenía necesariamente formación guerrera de ningún tipo. Tras abolirse por completo la clase samurái como resultado de este nuevo régimen, poco a poco se fue formando un cuerpo militar que se asemejaba en organización y tácticas a los de los países europeos. Para esto primero contaron con la asesoría de oficiales franceses y después de oficiales alemanes. Su primera campaña fuera del archipiélago japonés fue en 1874 cuando invadieron la isla de Taiwán, que entonces era considerado como territorio chino. De esta primera incursión, Japón no solo anexó a Taiwán, sino también al pequeño reino de Ryukyu, el día de hoy es la prefectura de Okinawa. Luego vendría un conflicto armado con China, del que Japón también saldría victorioso y que derivó en la anexión de la península de Corea en 1910. El pequeño país de islas ya empezaba a ser el gran imperio de Japón. Involucrar y de reunir a tanta gente dentro del mismo imperio obviamente generó muchísimos problemas de cómo distribuirse, digamos, de cómo entenderse, pues, ¿no? Porque algunos hablaban obviamente lenguas que aunque podían tener algunos aspectos parecidos, eran finalmente distintas. Tenían costumbres particulares y etcétera. Muchos intelectuales japoneses al interior del país abogaban por que Japón tenía que considerarse como un país multinacional, es decir, un país en donde varias culturas al mismo tiempo funcionaran de manera conjunta entre sí. Por supuesto que también había movimientos que lo que querían era mantener la pureza de la raza japonesa y que abogaban por esto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los coreanos desarrollaran sentimientos anti-japoneses. En 1919, a lo largo de toda la península se realizaron demostraciones que proclamaban la libertad de Corea y el respeto a sus formas de ser. En su intento por integrarlos, Japón había intentado borrar la identidad coreana y asimilarla. Pero esto fue solo el comienzo. El Japón recientemente modernizado trajo consigo resultados muy variados. Por una parte se elevó mucho la calidad de vida de la gente y Tokio comenzó una gran transformación, de alguna manera se convirtió en la gran metrópoli que vamos conociendo ahora. Por otro lado, el ambiente se volvió más complejo y hostil en todos los sentidos. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión fueron eventos que impactaron a todo el mundo y acentuaron más la perspectiva de algunos líderes políticos y militares japoneses de que para sobrevivir el imperio debía fortalecerse. En 1932, aprovechando que el imperio chino se desmoronaba, Japón intervino en la región de Manchuria creando ahí un protectorado. En el discurso, el gobierno japonés abogaba por la vida y la libertad de los pueblos, pero en la práctica el objetivo era ampliar su área de influencia política y militar, así como su acceso a recursos. Este movimiento fue repudiado por la Liga de Naciones, que es el que era el organismo antecesor de la Organización de las Naciones Unidas, así que el imperio japonés optó por renunciar a su membresía, contribuyendo así a que las tensiones escalaran. Paradójicamente, en su intento por ser como las potencias occidentales y así garantizar su supervivencia, Japón casi llegó a experimentar su total aniquilación. Como suele suceder en muchos imperios, justamente al final de cuentas lo que termina sucediendo es que la supervivencia del régimen se vuelve la prioridad por encima de todas las cosas y eso termina pasando como un proceso que va como de fuera hacia adentro. En el caso de Japón se va destruyendo todo lo que está fuera del imperio hasta llegar al núcleo central, que es lo último
que se trata de sostener, lo cual tuvo, por supuesto, consecuencias gravísimas, no solo para los países que ocupaba en ese momento, sino también para Japón mismo. Como resultado de todo esto, a lo largo de los años, un movimiento fascista en Japón fue cobrando cada vez más fuerza, y en la década de los años 30 cobraron muchísima notoriedad. Si en los primeros años de expansión del imperio se había llegado a abogar por considerar a los habitantes de los territorios ocupados como integrantes legítimos, aunque quizá de segunda clase, de la gran familia imperial, ahora se insistía en la pureza de la sangre y la superioridad de los japoneses. Este cambio en el discurso tuvo graves consecuencias, por supuesto. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, que como vemos ya venía de alguna manera cocinándose a partir de la salida de Japón de la Liga de las Naciones y obviamente pues el riesgo que implicaba para los intereses occidentales en distintas partes, esto tuvo consecuencias gravísimas. Por ejemplo, en 1937 sucedió uno de los acontecimientos más graves de la historia militar de Japón, que fue la masacre de Nanking, donde por espacio de varios días el ejército imperial se dedicó a asesinar, saquear y violar prácticamente a toda la población de esa ciudad en China. También vale la pena recordar, por ejemplo, que durante el tiempo que duró la campaña militar de la Guerra del Pacífico, el ejército imperial japonés contó con prostíbulos, digamos, en donde se esclavizaba a mujeres de las regiones ocupadas. También hubo mujeres de origen japonés, obviamente, que formaron parte de estos burdeles y que estaban, aunque se les pagaba, estaban obligadas a atender las necesidades, por llamarles de alguna manera, de los soldados japoneses a un ritmo que superaban los 50 o más personas por día, lo cual básicamente es brutal. Como todos sabemos, la guerra pues se perdió. Los Estados Unidos y sus aliados británicos pasaron de ir perdiendo, digamos, a recuperar terreno paulatinamente, ¿no? Una de las batallas que más se recuerdan como en el sentido de que lograron voltear la tortilla, digamos, de la guerra, fue la batalla de Midway, donde el ejército estadounidense se apuntó un triunfo muy importante sobre la armada japonesa, y a partir de ahí todo fue en declive para Japón, que concluyó finalmente con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Después vino un periodo de ocupación y una recuperación que se acostumbra a llamar el milagro japonés, que bueno, tiene otras razones que si quieren en otra ocasión podemos platicar con más detalle, pero a final de cuentas Japón terminó, a diferencia de Alemania probablemente, que sí terminó repudiando por completo la ideología nazi. Japón terminó en un lugar un poquito ambiguo. Por un lado era victimario de muchísimas atrocidades en los países que ocupó con el pretexto de expandir su imperio y sobrevivir, y por el otro lado también resultó ser una víctima porque perdió la guerra. Fue un país que fue objeto de 2 bombardeos atómicos con gravísimas consecuencias y además de todo fue ocupado durante prácticamente una década, lo cual repercutió muchísimo en una gran cantidad de cosas. Comentarios, por ejemplo, como el de este miembro de Radwimps, no ayudan mucho porque de alguna manera recuerdan a estos antiguos intelectuales japoneses que pensaban, por ejemplo, que había una cierta superioridad esencial de la raza. Y esta es una idea que además ha estado recurrentemente en la historia moderna de Japón. Cuando el milagro económico mucho tiempo se intentó explicar precisamente por una especie de superioridad de la raza japonesa, ¿no? Que su cultura y su yo que sé habían convertido un país en ruinas en una potencia económica como la que empezó a verse durante la década de los 60, 70. Obviamente, las razones que explican el crecimiento de Japón son mucho más complejas que eso y no es tanto así como lo que mucho tiempo se ha dicho. Pero es una idea que Japón ha promovido durante tanto tiempo que la verdad es que se considera todavía como algo natural. Es decir, todavía podemos ver, si ustedes se fijan, muchísimos comentarios de políticos locales, gente famosa o lo que sea, que dice, claro, es que si nosotros fuéramos como los japoneses, seríamos primer mundo, cosa que no es tan así. Esta ideología un poquito contradictoria se expresa muchas veces en series de anime, en comentarios, en cosas así. Ya en otro video, por ejemplo, platicamos sobre The Japan Sinks, la nueva serie de Masaaki Yuasa, que toca un poco el tema e incluso ridiculiza a un grupo de ultranacionalistas japoneses, cosa que por cierto causó cierto escozor en un sector de la población que en Japón, por ejemplo, que en Twitter se dedicó a hacer comentarios bastante quejas, digamos, se dedicó a quejarse de lo que promovía Japan
Japan Sings como una crítica al país. Pero este no ha sido la única vez que esto sucedió. Me viene a la mente un ejemplo. Quizá ustedes vieron la serie de Kantai Collection, que tiene un videojuego y etcétera, que es toda una franquicia con muchísimas ramificaciones. Y el anime me llamó mucho la atención porque, por un lado, uno se acostumbra a la idea de las niñas barco y que estas tienen los nombres que solían tener los buques japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí vamos a decir que eso funciona. Pero la trama del anime de alguna manera se asemeja muchísimo a los acontecimientos reales de la batalla de Midway, lo que hace suponer que esta historia fue modelada en primer lugar con esa batalla, pero cambiando el sentido. Es decir, en Kantai Collection, las niñas barco que representan a Japón triunfan por encima de este enemigo sin nombre, sin rostro y sin emociones que las ataca. Otro ejemplo que también puede parecer inocente y que quizá no lo es tanto es Gate, que ustedes a lo mejor recordarán porque era protagonizada por este muchacho otaku que formaba parte de las fuerzas de autodefensa de Japón y que cuando son invadidos por este mundo mágico, ¿no? Y que Japón responde atravesando la puerta llevando a su ejército, las fuerzas de autodefensa, se convierten en una fuerza liberadora, ¿no? Que incluso se opone a los oscuros intereses de los gringos y de los rusos, porque en este caso los japoneses, pues por supuesto, son los buenos. Esta es una cuestión que de alguna manera se va a ir presentando en muchos aspectos de la vida en Japón en general, pero también de su cultura popular. Como ya lo hemos mencionado, anime, manga, personajes, estéticas, etcétera, muchas veces se van a hacer referencia a este periodo militar de Japón y no es raro que haya japoneses que vean esto con muy buenos ojos. Por ejemplo, Radwimps, que no, el escándalo del tweet de este muchacho no fue el único, sino que también hubo por ahí algunos comentarios que sucedieron a partir de una canción que lanzaron llamada Hinomaru, que es una canción que ensalza la bandera, que ensalza de alguna manera la antiquísima historia de Japón, etcétera, que uno dirá, bueno, pues tienen derecho a sentirse orgullosos de su país. Y sí, por supuesto que tienen derecho a sentirse orgullosos de su país. Sin embargo, la manera en la que frasean algunas cosas, el hecho mismo de que la canción esté dedicada a la bandera, que tiene muchísimas malas acepciones en el resto de la región, obviamente va a causar escozor y obviamente de alguna manera va a complicar mucho las relaciones y los vínculos que puedan tener de pronto con otros países que por supuesto también usan esto como moneda de cambio a su favor. Cuando nosotros veamos de pronto que en internet surge una discusión sobre este asunto de que si vuelve otra vez el militarismo japonés, de que si el ultranacionalismo o el nacionalismo de Japón de alguna manera vuelve a causar problemas o inquietudes en otros países o en algunos fans que probablemente serán de Corea o de China, quizá vale la pena entender de dónde vienen estas quejas y por qué son tan importantes. Así que, bueno, pues espero que este video haya sido ilustrativo, que de alguna manera haya contribuido a entender un poquito más de dónde viene esto. Y si no, bueno, pues podemos hacer algún otro si ustedes así lo desean. Yo soy Fruit Chicken. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dejar un comentario, darle clic a la campanita para que nuestro canal les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente Tadaima. Bye.